Y estamos ya en contacto con el diputado, jefe de bancada del Partido Comunista, Luis Cuello. Diputado Cuello, buenas noches. Gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. A ver, para ir directo al grano, el Partido Comunista que usted representa en esa bancada, en esta entrevista, no sé si, porque son agrupaciones de familiares y de víctimas de las violaciones de los derechos humanos, de los detenidos desaparecidos, en general, todas las víctimas de la violencia, ¿no es cierto?, política. Los que, hasta donde yo sé, todas, usted me dirá si a lo mejor no, unánimemente presionaban porque estimaban que Fernández no era la persona adecuada después de lo que sucedió. Pero esas son las agrupaciones. ¿Cuál es la posición del Partido Comunista frente a los dichos de Patricio Fernández? Bueno, nosotros como bancada del Partido Comunista lo que hicimos fue respaldar la posición y la opinión de las agrupaciones del movimiento de derechos humanos que indicaban claramente que Patricio Fernández, en su rol de coordinador de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, no representaba el espíritu que se requiere para un evento tan importante, un evento de características históricas tan relevante. Y por lo tanto respaldamos la petición de renuncia, puesto que yo creo que Patricio Fernández siguió una línea más o menos coherente en su discurso. Es decir, él en la entrevista que dio en la radio de la Universidad de Chile planteó esta tesis de la revisión de las motivaciones, de las razones del golpe, pero antes ya había opinado que, en definitiva, incluso el golpe de Estado, lo dijo 2 años antes, del 2019, que el golpe de Estado, o apoyar el golpe de Estado del año 63 era algo comprensible. Entonces, en definitiva, yo creo que lo que estaba de fondo acá era que, más allá de la opinión de Fernández, esa opinión colisionaba con el deber y la posición, el rol que se le estaba asignando, puesto que, a nuestro juicio, lo que se requiere acá es que el encargado o el coordinador de la conmemoración del 50 años del golpe tenga una claridad respecto y una convicción sobre todo. Yo creo que a Fernández le faltaba esa convicción, una convicción en primer lugar de establecer claramente que el golpe fue un crimen, fue un hecho que además está documentado desde el punto de vista histórico, que no fue casual ni fue una cosa que fue espontánea, sino que acá intervino una potencia extranjera que fue los Estados Unidos, y eso está documentado en los informes del Senado norteamericano. Entonces, es una sorpresa. Ahora, lo que uno debe intentar leer, creo yo, es los contextos en los cuales se dicen, y por lo que uno lee la frase completa a Patricio Fernández, que puedo pasar a leerla, porque le pregunta Manuel Antonio Garretón en esta entrevista, respecto del golpe justamente, dice, ¿cuál cree que...? Dice, voy a leerlo más o menos textual, disculpe. ¿Es posible encontrar mínimos comunes, le pregunta Garretón? Mínimos comunes cuando tienes un porcentaje no menor de la población que te dice eso fue necesario, le dice Garretón a Fernández, eso es el golpe. Y Fernández responde, o sea, ¿cuál creo que es el empeño central al que estamos retados a estas alturas? Tú, le dice, la historia, podrán seguir discutiendo por qué sucedió, cuáles fueron las razones, motivaciones para el golpe de Estado. Eso lo vemos y lo vamos a seguir viendo. Esto es interesante porque creo que son indivisibles las dos respuestas, o sea, las dos partes de la respuesta. Lo que uno podría empujar, y es lo que él hacía como encargado, con todo el ímpetu y con toda la voluntad, es decir, ok, tú, los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso, pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio. ¿Estas son palabras de un negacionista, a su juicio? Porque de eso se le acusó a Fernández. Es que lo que importa más allá de la calificación que se haga es, a ver, cuál es el carácter y cuál es el rol que jugaba Fernández. ¿Por qué? Porque la coordinación de esta conmemoración no está entregada a un observador imparcial que quiere establecer una suerte de equilibrio entre las partes, o quiere hacer un juicio histórico equilibrado o pretendidamente objetivo. No, acá estamos hablando de una conmemoración que está encabezada por un gobierno progresista y un gobierno que tiene un relato político y que tiene un juicio respecto de tanto el golpe de Estado como el gobierno también de la Unidad Popular, el legado de Salvador Allende y por supuesto de las posteriores violaciones de los derechos humanos. Entonces creo que se trata de eso. Es decir, si uno pretende que acá se erigiera una especie de juez que tuviera una suficiente objetividad para tomar argumentos de lado y lado, creo que ese no era el camino. Entonces por eso lo importante acá es que
se requería una persona que tuviera una convicción distinta y esa convicción no la tenía Fernández. O Y sea, por el lo tanto, error, a juicio de ustedes, es del presidente Boric de haber puesto a Fernández. no, yo creo que el señor Patricio Fernández creo que no se adecuó a la misión que se le había encomendado. Entonces, en definitiva, lo que ocurrió es que perdió piso político porque acá claramente se requiere para encabezar esta labor tan importante desde el punto de vista histórico, es por supuesto el respaldo y la validación del movimiento de derechos humanos en Chile. Y cuando pierde esa validación y pierde ese piso político, se transforma acá el debate en torno a la figura de Patricio Fernández y en consecuencia acá lo que está de fondo, lo central es el debate en torno al golpe de Estado, a lo que ocurrió durante la Unidad Popular, porque insisto, acá esto no fue una casualidad, fue una cuestión preparada y eso está documentado, o sea, nadie lo podría cuestionar. No, un golpe no se hace un día para otro. Por supuesto, o sea, la muerte el secuestro y muerte del general Schneider fue Claro. Preparado desde afuera, eso fue mucho antes de que Fue antes de el que golpe de asumiera el Estado presidente antes de Allende. que asumiera Allende. Exactamente, tal cual. Entonces, eso está claramente documentado, pero también yo creo que en esto, yo echo de menos en este relato, y queda poco tiempo para firmar, en el fondo, para construir esta conmemoración y que tenga eco en la historia, Sí. yo echo de menos un relato en torno al legado de la Unidad Popular y Salvador Allende. Y yo creo que también eso es muy importante y eso también Pero le faltaba, eso es por supuesto, súper a Patricio Fernández. interesante lo que dice diputado Cuello, porque mirado bien abstracto, bien conceptualmente, lo que necesita Chile es que el gobierno, que hoy es un gobierno progresista, un gobierno que sabemos cuál es su línea política y de quienes la conforman y de sus partidos, ¿no es cierto?, que ellos impongan su mirada o es necesario a 50 años de este día terrible, de este quiebre democrático institucional, que logremos dar un paso en la historia en que busquemos posiciones más de futuro. Porque eso era la búsqueda de Fernández y su equipo. Ese era el relato, mirada de futuro, sin olvidar el pasado, mirada de futuro, que necesariamente hay que abrirse a que otros piensan de manera algo distinta a la suya probablemente y a la de cada uno. ¿O usted cree que lo necesario es que el gobierno ponga solo su mirada? ¿Qué es lo más productivo para la sociedad en adelante? O sea, a ver, acá primero hay libertad de expresión y en Sí, consecuencia sin duda. claro, todos los relatos y todas las interpretaciones respecto de la historia están presentes en el debate público, en los medios de Pero el comunicación. gobierno representa al Pero Estado de Chile, no es una persona. por cierto, representa al Estado, pero también es un gobierno y por lo tanto es un gobierno que tiene una posición política y una posición política histórica. Entonces, que fue elegido por eso. O sea, no fue elegido porque fuera un gobierno neutro ni aséptico. Es un gobierno que es un gobierno de centro-izquierda que tiene convicciones y que, bueno, el presidente Boris cuando asumió citó las palabras de Salvador Allende cuando asumió. Entonces, creo que eso debe estar presente. Y yo incluso quiero hacer una reflexión en lo siguiente. Han salido algunas encuestas que reflejan, por ejemplo, que hay una visión distinta del golpe de Estado, incluso la dictadura. Eso ha ido mutando en el tiempo y por qué, a mi juicio, tiene mucho que ver con la falta de la creación de una cultura paralela en torno tanto al respeto a los derechos humanos como también respecto al quiebre democrático. ¿Y por qué? Porque en definitiva, a mi juicio, es un hecho constatable que las nuevas generaciones desconocen en su mayoría los hechos, la secuencia de hechos que condujeron a la ruptura democrática, al uso de las Fuerzas Armadas para romper con la democracia chilena y también con la violación de los derechos humanos. Entonces, esa relativización que se hace y que recoge en la encuesta tiene que ver también con que en definitiva también aquí han faltado políticas educacionales y también porque en definitiva también hay que hacer un juicio crítico respecto incluso de lo que de la relevancia que se le da a través de los medios de comunicación al juicio histórico respecto al golpe de Estado. Han habido acá muchas décadas de silencio, a mi juicio, al respecto. O sea, y un caso muy concreto, yo creo que muy simbólico, es por ejemplo que el documental que retrata la secuencia y que retrata el proceso de la Unidad Popular y cómo se llegó el golpe de Estado, que es La Batalla de Chile, un documental premiado en todas partes del mundo. Hace 2 semanas lo revisité, Bueno, de Patricio Guzmán. así es, bueno, pero fíjese usted que es un documental que lamentablemente muy pocas veces ha sido transmitido por televisión abierta y creo, claro, no es el único documental, pero creo que eso simboliza en el fondo. Está abierto en la Cineteca para quien quiera verlo, ¿eh? Está abierto, sí, gratuito para quien quiera verlo. Diputado Luis Cuello, lo último antes de separarnos. Hay que reemplazar a Patricio Fernández probablemente en ese cargo. Alguien se tiene que hacer cargo de esta gesta conmemorativa, ¿no es cierto? Con el relato, en fin, del Estado, del gobierno. ¿Quién reemplaza a Fernández? ¿Tiene que ser alguien de las agrupaciones, de los familiares de las víctimas de la violencia política, de los derechos humanos? ¿Cómo se dice coloquialmente o genéricamente? ¿De la familia de los derechos humanos?
o puede ser alguien que no necesariamente haya sido víctima directa o indirecta? Porque eso A ver, también se ha discutido. mire, esa es una decisión que por supuesto va a tomar el presidente Pero Gabriel ustedes Boric. presionaron para que lo sacaran Yo- ahora. ¿Presionarían para que nombraran a alguien de un determinado perfil? Mire, es que yo creo que las críticas que formulamos nosotros en respaldo al movimiento de derechos humanos fueron críticas legítimas y válidas. Y yo creo que, en definitiva, acá se hizo lo que correspondía porque, en el fondo, volvemos al fondo, retornamos al fondo, al fondo del debate. Y eso es importante. Entonces, Sí. pero ahora, el presidente tiene la decisión, nosotros confiamos en el criterio que tenga el presidente Boric, y por supuesto que sería importante, sería valioso que quien esté a cargo de esta coordinación tenga una validación, tenga el respaldo, el conocimiento del movimiento de los derechos humanos. Yo creo que eso Ahora es sí, bastante relevante. perdón, ahora sí, aprovechando el tiempo, porque me queda poco, pero quiero sacarle el jugo a esta conversación que puede ser muy fructífera para entender cosas. El Partido Comunista, como otros partidos, formaron parte de aquel sector que fue, ¿no es cierto?, víctima, y que tiene muchas víctimas en sus filas por las violaciones de derechos humanos en la dictadura. Me refiero a muchos de los que hoy representan el socialismo democrático. Y muchos de esos intelectuales, muchos que han sido víctimas directas de exilio, de tortura, de muertes, de familiares, en fin, han defendido a Fernández y han criticado mucho a que hay algunos que son, lo dijo Rafael Gumucio en el diario El País, dueños de los derechos humanos, como diciendo, solo algunos pueden hablar de derechos humanos y otros que hemos sido víctimas tenemos que callarnos. Es decir, esto no es que la derecha o la izquierda, es que en la izquierda y en el mundo de las víctimas de las violaciones de derechos humanos hay dos visiones respecto de esto. ¿Cómo se arbitra, por así decirlo, esa diferencia? Sí, yo leí la columna de Gumucio del País de España, y la verdad que contiene una serie de descalificaciones que son bastante inaceptables. Yo no creo que sea el tono necesario para debatir un asunto como este. Pero en definitiva, claro, cada cual puede tener su opinión, Pero no solo pero creo que Gumucio, ¿eh? acá Mucho, he puede ser, escuchado a puede ser. muchos intelectuales de izquierda un poco asustados o les ha llamado la atención cómo se fueron contra Fernández, que Sí, claro, también es de hay muchos izquierda. intelectuales. Mire, bueno, cada cual sabrá si es de izquierda o no, pero también hay muchos intelectuales, muchas personas que también han echado de menos, por ejemplo, en el relato de los 50 años, la presencia de Salvador Allende. Yo creo que eso también hay una crítica al respecto. Entonces, acá hay visiones diferentes, eso está claro, pero creo que también hay un sentimiento mayoritario dentro de la izquierda que se expresó en relación a esta polémica. Y yo creo que la solución ha sido la solución más sana, porque eso nos permite, bueno, tomar el poco tiempo que queda de aquí a septiembre para que en definitiva tengamos gestos concretos en búsqueda de reparación, de justicia y sobre todo de ejercer la memoria, el derecho a la memoria, que creo que es un derecho que se ha ejercido poco y que ha sido silenciado en Chile lamentablemente durante muchos años. Diputado Luis Cuello, jefe de bancada del Partido Comunista, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Buenas noches.